Antibióticos, revolución médica. El nacimiento de un imperio. Les presentamos a las criaturas más temidas del mundo, consideradas la mayor amenaza para el ser humano. Exteriormente parecen muy primitivas, pero son asombrosamente eficientes y sofisticadas. Una máquina compleja dispuesta a colonizar nuestro planeta. Una fábrica de enzimas capaz de anular la estrategia de su más astuto adversario en su implacable empeño por llevar a cabo una misión que consideramos puramente destructiva. De proporciones microscópicas, el microbio es demasiado pequeño para apreciarlo a simple vista, pero en cuanto a su número, es un gigante. Nuestro cuerpo está repleto de bacterias. En nuestra piel hay miles de millones de estos visitantes invisibles. Se encuentran en las raíces del cabello, en las comisuras de la boca y en los ojos. El microbio se divide cada 20 minutos, formando grandes ejércitos de individuos, colonias parásitas de clones que no paran de reproducirse. Las bacterias sienten debilidad por nuestros cuerpos a 37 grados, llenos de húmedas membranas mucosas. El cuerpo humano es el refugio perfecto para estos organismos. Llevan colonizándolo desde tiempo inmemorial, junto con la tierra y los 7 mares. Cuanto más tienen que comer, más numerosos se vuelven. De hecho, nuestros cuerpos contienen unas 10 veces más microbios que células. Incluso podría decirse que somos minoría en comparación con estas criaturas. Paradójicamente, para un ser tan pequeño, a veces el microbio es visto como un gigante que domina nuestras diminutas y frágiles estructuras. La mayoría de las bacterias son inofensivas. Algunas incluso son absolutamente necesarias para nuestro organismo. Por ejemplo, la comida se quedaría sin digerir en nuestros intestinos si esos miles de millones de colaboradores no la descompusieran. De todas las numerosas especies de bacterias, solo unas cuantas son peligrosas para el cuerpo humano. Producen toxinas y se multiplican, provocando infecciones perjudiciales para la salud. Los estafilococos, los neumococos y los estreptococos provocan septicemia, neumonía y tuberculosis, enfermedades que han tamizado la historia de la humanidad. Nuestra historia está marcada por las cicatrices de la guerra que libramos contra las bacterias desde el principio de los tiempos. Principalmente el microbio representa un trauma. Es el doloroso recuerdo de todos aquellos que hemos visto morir sin poder hacer nada. A lo largo de miles de años de epidemias, el enemigo invisible se ha cobrado incontables víctimas,
principalmente entre los miembros más pobres y débiles de la sociedad. El microbio parece especializarse en causar dolor entre las familias. Cuesta imaginar cómo era la vida antes del descubrimiento de los antibióticos. En los siglos XVII, XVIII y XIX, la esperanza de vida era de entre 30 y 40 años. La gente solía morir por infecciones, tuberculosis o neumonía y muchas otras enfermedades que hoy pueden curarse. También era muy frecuente que los recién nacidos murieran de infecciones. La muerte por infección era bastante común y prácticamente no existía tratamiento. Un ejemplo perfecto es la sífilis. La tasa de mortalidad de estas enfermedades infecciosas era muy elevada. El tratamiento para esta enfermedad solía ser las sales de mercurio, que eran altamente tóxicas. Incluso había un dicho: una noche con Venus, toda una vida con Mercurio. Posteriormente se probó con sales de arsénico y otros metales pesados. Mucha gente ni siquiera sabe que hasta 1945 los médicos incluso utilizaban un parásito responsable de causar malaria llamado Plasmodium. El proceso de descubrimiento de los antibióticos dio un nuevo giro cuando los científicos se dieron cuenta de cómo las bacterias y los virus afectaban a la propagación de enfermedades infecciosas. Pero en 1880 nadie sabía de dónde surgían. Pensaban que eran de origen genético. Las bacterias como fuente de infección eran desconocidas. Pasteur y Robert Koch descubrieron los agentes infecciosos responsables de la tuberculosis y el cólera. El siguiente problema era encontrar cómo tratarlas, ya que casi siempre acababan matando a sus víctimas. Gracias a los primeros científicos modernos, por fin éramos capaces de identificar a nuestros enemigos microscópicos. Pero encontrar el modo de frenar su propagación era otra historia. También se supo cómo les gusta a los microbios vivir entre nosotros, acosándonos y disfrutando de la suciedad que generamos. A las bacterias también les gustan las multitudes. Acechan para saltar sobre una nueva víctima en un momento de contacto. Fue entonces cuando empezamos a ver la más inocua de las acciones como una fuente potencial de peligro. Un microbio hace lo que sea para extender su imperio. El contacto corporal, la saliva y los estornudos no son su único medio de transporte. También ha desarrollado métodos propios que le permiten adentrarse en nuevos territorios. Las bacterias sienten un gusto especial por las guerras y los éxodos humanos, al ser oportunidades excelentes para multiplicarse entre las masas y señalar a unas cuantas víctimas del hambre. También les gustan nuestras grandes ciudades industrializadas, sinónimos de grandes concentraciones humanas. La expansión del mundo moderno dio a las bacterias nuevas técnicas para desplazarse, permitiéndoles continuar aprovechando las miserias humanas para ampliar sus imperios.
Durante el largo periodo de tiempo anterior a los antibióticos, las bacterias eran el enemigo principal de la humanidad, que lo intentó todo para dar con una cura milagrosa contra el más pequeño de los tiranos. Hasta que en la década de 1930, Sir Alexander Fleming descubrió el primer remedio. Los antibióticos se han vuelto tan habituales en nuestra vida cotidiana que a veces pensamos que han existido siempre. El antibiótico es la primera cura capaz de matar al microbio. El único remedio mágico en la historia de la humanidad, ansiado por médicos y pacientes. Es la clave de la sociedad moderna, un mundo en el que los microbios son casi una cosa del pasado. En el transcurso de unos cuantos años, el antibiótico se convirtió en uno de los pilares del mundo moderno. La humanidad ya no sabe vivir sin los antibióticos. Sus enzimas son capaces de lograr lo imposible: penetrar en el microbio y matar a las bacterias desde dentro. Los resultados son espectaculares. El ser humano occidental no ha tardado en olvidar el pasado, cuando los microbios tenían la última palabra. Se ha vuelto adicto a los antibióticos y exige un alivio inmediato. La gente casi ha empezado a tomar por sentada la buena salud. Y para una sociedad moderna en desarrollo constante, el milagroso mitigador de la fiebre se ha convertido en uno de los mejores amigos del ser humano. Desde hace años los hemos utilizado para curar casi todas las enfermedades. Ni siquiera se nos ocurriría hacer un viaje sin meter en la maleta los sobrantes de un medicamento recetado para la gripe o un trastorno estomacal. La gente lleva años haciéndolo, pero no somos conscientes de que podría provocar uno de los mayores problemas ecológicos de las últimas décadas. Durante 60 años hemos estado vertiendo al medio ambiente miles de toneladas de antibióticos. Pero mientras nos dedicábamos a consumir enormes cantidades de antibióticos, las bacterias planeaban pacientemente su contraataque. Un personaje clave del proceso hizo una observación interesante. Uno de los alumnos de Koch, llamado Paul Ehrlich, examinó al microscopio muestras de tejidos de pacientes que habían muerto de infección. Descubrió que contenían bacterias. Las coloreó con tintes derivados de un producto químico llamado anilina y se dio cuenta de que a veces los tejidos no quedaban afectados, pero las bacterias siempre cambiaban de color. Concluyó que podría ser posible matar a las bacterias de forma selectiva mediante coloración. De hecho, el descubrimiento de los antibióticos tiene mucho que ver con la coloración.
Inspirados por la industria de los tintes, los investigadores empezaron a probar derivados del alquitrán, 200 productos químicos o más. En las décadas de 1860 o 70, descubrieron varios productos capaces de reducir la fiebre. Todos esos compuestos procedían del carbono o del alquitrán. Posteriormente estudiaron la posibilidad de utilizar colores para combatir las infecciones. No era un enfoque sencillo, ya que algunos de ellos son bastante tóxicos, pero se dieron cuenta de que podían utilizarlos para matar microorganismos. Las grandes compañías farmacéuticas que habían surgido a lo largo del Ródano y el Rin fueron fundamentales. De hecho, el descubrimiento de la coloración estimuló la investigación. Los antibióticos no aparecieron en la década de 1930 como suele creerse. Se remontan a los orígenes del planeta, hace 3.000 millones de años. Son tan viejos como las bacterias. De hecho, ellas fueron las inventoras de los antibióticos. Durante 2 o 3.000 millones de años, las bacterias fueron los únicos habitantes de la Tierra. Si utilizamos la Torre Eiffel de París como referencia para la historia de la Tierra, las bacterias habrían aparecido en la primera planta. Estuvieron solas en el planeta durante mucho tiempo. Hasta la tercera planta. Los primeros dinosaurios aparecerían un poco más arriba. Y la humanidad apenas representa el grosor de la capa de pintura de la punta de la torre. Durante el 99% de su historia, nuestro planeta ha estado habitado exclusivamente por bacterias. En aquellos tiempos la Tierra estaba cubierta de agua, formando lo que se conoce como la sopa primigenia. Las algas unicelulares reinaban en el medio, les encantaba el agua y la luz, y llevaban a cabo la fotosíntesis. Uno de los mayores cambios que se introdujeron fue un ingenioso invento llamado fotosíntesis. Los rayos solares que llegan a la Tierra son la única fuente de energía externa con la que contamos. Y esa energía hay que transformarla. Las bacterias son los únicos organismos vivos capaces de hacerlo. Al hacer eso, transformando el dióxido de carbono en oxígeno, nos suministran energía, y eso es lo que nos permite respirar. En el universo actual, la Tierra es el único planeta conocido que tiene vida. Y lo que realmente nos diferencia del resto es que nuestra atmósfera está llena de oxígeno. Y ese oxígeno procede de microbios como las algas y las bacterias. Llevando a cabo la fotosíntesis durante miles de millones de años, las bacterias provocaron la mayor revolución ecológica de todos los tiempos. Produjeron enormes cantidades de oxígeno, exterminando a la mayoría de las especies vivas en aquel momento. En otras palabras, otras bacterias. Solo los microbios que fueron capaces de resistir el gas sobrevivieron. Cuando los niveles de oxígeno se estabilizaron, se formó una capa de ozono alrededor del planeta, protegiéndolo de los potentes rayos ultravioleta. Las bacterias tardaron varios miles de millones de años en crear la atmósfera que ahora respiramos. La humanidad y todas las especies animales de la Tierra nunca habrían existido sin su concienzudo trabajo. Del mismo modo, necesitamos energía para hacer cualquier movimiento físico.
Por ejemplo, comemos azúcar, pero necesitamos energía para quemar ese azúcar. Obtenemos esa energía de las mitocondrias presentes en nuestras células, por ejemplo, de las de los músculos. Ahora se sabe con certeza que esas mitocondrias no son otra cosa que bacterias. Hace mucho tiempo, quizás unos 2000 millones de años, las bacterias fueron absorbidas por las células donde se establecieron. Se estableció un tipo de simbiosis entre las bacterias y las células que las habían consumido, conocidas como mitocondrias. Las bacterias llegaron a depender de las células para sobrevivir. A cambio, les permitían utilizar la energía que no podían producir por sí mismas. La bacteria ocupante permitía a su anfitriona vivir en un entorno lleno de oxígeno. Así surgió la primera célula animal, antepasado común de todos los animales y humanos de este planeta. Todos los habitantes de la Tierra tienen una bacteria en cada célula de su cuerpo, que les permite respirar oxígeno. Pero la genialidad genética de los microbios va mucho más allá. En este mundo primitivo, donde cada microbio defendía celosamente su espacio y su alimento, las bacterias inventaron los antibióticos. Un antibiótico es una enzima producida por organismos unicelulares para destruir a sus oponentes. En este mundo hostil, donde cada microorganismo libra una batalla territorial, las bacterias se atacan y contraatacan unas a otras con enzimas. El antibiótico es un invento ingenioso, cortesía del microbio. El hombre también es bueno en la conquista territorial. Pero durante el periodo histórico entre las dos guerras mundiales, todavía no había encontrado una cura para las enfermedades bacterianas. Antes incluso de hacer este gran descubrimiento en el campo de la salud, ya estaba metido en la guerra bacteriológica. El hombre aprendió a matar microbios antes de aprender a defenderse de ellos. Puede que la humanidad no contara con enzimas bacterianas para conquistar territorios, pero tenía los medios técnicos. Los años 30 fueron un periodo muy activo para la investigación científica. El sueño del ser humano de gobernar el mundo era cada vez más fuerte. En 1920, un humilde bacteriólogo llamado Alexander Fleming hizo un extraño descubrimiento en su laboratorio del Hospital St. Mary de Londres. Tras aplicar su propio fluido lacrimal, es decir, sus lágrimas, a un cultivo de gérmenes, notó la aparición de grandes mellas en la colonia bacteriana.
Llamó a este fenómeno lisis y empezó a desarrollar lisocimas a partir de lágrimas y mucosidades nasales. Pero este primer antibiótico artificial era bastante ineficaz contra las verdaderas bacterias patógenas y el proyecto fue abandonado. Ocho años después, en julio de 1928, Fleming regresaba a casa de unas vacaciones y estaba a punto de hacer uno de los mayores descubrimientos de todos los tiempos. Antes de marcharse, había dejado algunas placas de cultivos de estafilococos en su laboratorio. Y un extraño moho había crecido sobre ellos. El científico inglés se dio cuenta de que había dado con algo importante. El hongo había impedido que la bacteria se reprodujera. Mientras tanto, el bacteriólogo Merlin Price también llevaba a cabo una investigación con antibióticos naturales y quedó fascinado con el descubrimiento de Fleming. Fleming reconoció el fenómeno de lisis que había observado 8 años antes. El moho era capaz de matar a las bacterias. El científico inglés acababa de descubrir la bala mágica, el remedio milagroso que los médicos de todo el mundo habían estado esperando. En los días siguientes, la penicilina reveló sus propiedades revolucionarias. Una de ellas era que no resultaba peligrosa para los animales. Pronto, Fleming pudo llevar a cabo los primeros experimentos con tejido humano. En esa época, su ayudante Stuart Craddock sufría continuos resfriados y conjuntivitis, y se convirtió en el primer hombre en beneficiarse de la penicilina. No sabemos si el joven Craddock se curó con el tratamiento. Lo cierto es que no sufrió efectos secundarios. Tuvo mucha suerte, igual que la medicina, porque actualmente se sabe que solo 1 de cada 1000 antibióticos naturales está libre de riesgos para los humanos.
Los hongos silvestres y ciertas bacterias producen antibióticos de forma natural. De hecho, el suelo está lleno de antibióticos producidos por los hongos. Es el modo en que los microorganismos compiten entre ellos. La penicilina que descubrió Fleming es un microorganismo del suelo. Pero, por desgracia, él no era químico. Y como el elemento que descubrió era bastante inestable, no pudo demostrar que podía ser inyectado. En 1932 o 33 abandonó sus estudios sobre la penicilina. El proyecto necesitaba a un químico en sus filas y a un hombre de negocios, alguien que acelerara el proceso. En 1939, Florey empezó a estudiar los escritos sobre sustancias relacionadas con antibióticos. Fue entonces cuando se encontró con el artículo de Fleming y se dio cuenta de que podía ser interesante. Contrató a un hombre muy inteligente llamado Ernst Schein, que empezó a purificar la penicilina. Florey probó su sustancia purificada en ratones. Se las arregló para ponerse en contacto con un grupo de personas y formó un equipo llamado The Oxford Group. Empezó a llamar a todas las puertas anunciando que había descubierto una sustancia activa llamada penicilina, originalmente descubierta por Fleming, que merecía la pena investigar. El gobierno inglés y la industria lo rechazaron. Así, en 1940, acudió a los estadounidenses. Y le fue bien, porque la Fundación Rockefeller lo respaldó económicamente con unas 5.000 libras, una gran suma para la época. Aquello le permitió seguir con las investigaciones y convenció a varias compañías para que produjeran la penicilina de forma industrial. Don't worry about it hurting them. Penicillin-injected rabbits are the healthiest in the world. They seem to enjoy their job of serving mankind. Lo crean o no, Florey se asoció con un fabricante de cerveza. Necesitaba producir penicilina a gran escala, y las cerveceras eran muy útiles, porque contaban con enormes cubas de fermentación para cultivar bacterias, y tenían el equipamiento necesario para convertir el líquido obtenido en polvo. Así fue como empezó todo. Consiguió el apoyo institucional y los médicos empezaron a probarla como medicina en febrero o marzo de 1941, con resultados muy positivos. It was good news. Entonces, en 1941 llegó el ataque a Pearl Harbor. A partir de ese momento, la industria y el ejército estadounidenses invirtieron todas sus energías en la penicilina, produciéndola a gran escala. Al principio solo estaba disponible para las tropas norteamericanas y mucho después llegó al público en general. Fue una revolución impulsada por el ataque japonés a Pearl Harbor. Aquello empujó al gobierno y al ejército estadounidense a apoyar activamente la penicilina. In close to the obstacle barricade and dropped their wrench. Troops waded through deep water to the shore. Many never reached it. We landed more medical field units. The severely wounded were carried to the relative safety of outlying hospital ships and transports. La penicilina salvó sus primeros miles de vidas. El milagro de la medicina había hecho su debut. Hay que tener en cuenta lo que significó la penicilina en 1945, cuando llegó a Francia. Era tan cara que cuando un paciente era tratado con ella, se recogía su orina para purificar la penicilina que contenía e inyectársela a otro paciente. Así fue desde 1945 hasta el 47, cuando se trataba de un bien muy escaso.
Pero el medicamento milagroso no erradicó a todos los enemigos bacterianos del hombre. Una plaga siguió siendo inmune al descubrimiento de Fleming. Una de las enfermedades importantes, la tuberculosis, era muy común en aquella época y responsable de un gran número de muertes a comienzos del siglo XX. Antes de que los antibióticos fueran capaces de destruir los estreptococos, el único medio para combatir la enfermedad era cuidando la salubridad y la higiene. La tuberculosis causó estragos entre los miembros más pobres de la sociedad antes y después de la Segunda Guerra Mundial. Sin medicación efectiva disponible, los sanatorios se utilizaban principalmente para mantener a los enfermos fuera de circulación. Chaque lit blanc abrite un jeune corps fiévreux qui demande à vivre. La tuberculose a durement touché nos enfants malmenés par la guerre. 6 années de ravitaillement difficile, le manque de chauffage en sont la cause. Le timbre antituberculeux que vous acheterez tous cette semaine prolongera la vie de l'enfance française. Donnez tous. Il faut que nos petits jouent à l'air pur, qu'ils retrouvent la jeunesse, la santé et l'espérance pour devenir des hommes et continuer la France. A partir de 1942, cuando la penicilina empezó a tener éxito, los investigadores comenzaron a trabajar sistemáticamente con las bacterias del suelo. Fueron aisladas y se estudiaron cientos o miles de microorganismos. Aún hoy se sigue haciendo, en un intento de encontrar una sustancia que produzca un antibiótico de forma natural al entrar en contacto con un microorganismo específico. A continuación se purifica y se prueba su toxicidad. En el caso de la tuberculosis, se hizo una observación bastante curiosa. Los microbios responsables de la enfermedad eran capaces de sobrevivir en la tierra, pero morían a los 15 días de estar en estiércol. Era obvio que las aguas residuales o el estiércol contenían microorganismos con fuerte efecto sobre el bacilo de la tuberculosis. Así que los investigadores empezaron a indagar, y un microbiólogo especializado en bacterias del suelo llamado Wassmann descubrió la streptomicina con la ayuda de su alumno. Probaron cientos de cepas de hongos Streptomyces. Una de ellas produjo un antibiótico capaz de combatir la tuberculosis. Lo llamaron streptomicina por el hongo. I feel particularly proud for the field of science which I represent, microbiology. Combatiendo la tuberculosis y la meningitis, la humanidad había logrado la segunda gran revolución en el campo de la medicina. Las inyecciones de streptomicina que resultaron de esta investigación resultaron ser una cura muy eficiente. Los médicos estaban tan asombrados con los resultados logrados en los primeros pacientes que creyeron haber diagnosticado mal la enfermedad. Pensaron que no era posible que se tratase de meningitis tuberculosa, porque era muy difícil de curar. Actualmente la meningitis tuberculosa se cura en su totalidad, por lo que cuesta imaginar el impacto que tuvo el tratamiento en aquella época. La penicilina y la streptomicina se convirtieron en las piedras angulares del imperio de los antibióticos a finales de la Segunda Guerra Mundial. Tras muchos años de restricción, los laboratorios farmacéuticos empezaron a invertir en su investigación y producción. Estas moléculas se utilizaron para crear nuevos antibióticos mejorados. Ingenuamente, la humanidad empezó a creer que se había deshecho de los microbios para siempre. Desde el principio, los antibióticos fueron considerados remedios milagrosos. Dans certaines maladies qui tuaient
Hasta entonces, algunas enfermedades habían matado a los pacientes infectados con gran facilidad. Tomemos, por ejemplo, la neumonía, provocada por el neumococo, que mataba al 90% de sus víctimas en su forma más grave. Entonces, de repente, con unas pocas inyecciones de penicilina, el índice de mortalidad descendió a apenas un 10%. Un cambio radical. El equivalente actual sería obtener un medicamento para curar el cáncer rápidamente, incluso en los casos más graves. Además, el descubrimiento de los antibióticos fue un hecho lleno de anécdotas interesantes, con la intervención de personas asombrosas, algunas muy carismáticas, como Fleming o posteriormente Florey. Por lo que es fácil entender por qué causó tanta impresión a toda una generación de médicos. À Stockholm, la remise des prix Nobel a revêtu en raison de la paix une solennité telle qu'elle n'en avait eu depuis 1901, date de sa création. Le roi Gustave V y a remis au savant anglais Alexander Fleming et à ses assistants les quelques millions de francs légués par Nobel et qui les récompense de leur découverte de la pénicilline. Showers, thunderstorms, warm. Mom, is dinner ready? All ready. Chance of locally severe thunderstorms. Showers and How about some dinner? Yes, it's all ready. night and cooler weather. A partir de los años 50 y 60, los antibióticos se convirtieron en una parte esencial de la vida moderna, de forma natural y sin esfuerzo. Now it shines. You did get all the soap out last night, didn't you? Poco a poco el microbio desapareció mágicamente de nuestros temores diarios. Disfrutando del lujo de los antibióticos, entramos en un mundo de fantasía libre de infecciones. Pensábamos que por fin habíamos dejado atrás uno de los periodos más oscuros de la historia médica. Cuando se dieron cuenta de los asombrosos resultados que podían lograrse con la penicilina, los médicos empezaron a querer usar antibióticos para todo en lo que pensaban que podría beneficiar a sus pacientes. Los extraordinarios efectos del medicamento llevaron a un aumento en su consumo. Los veterinarios vieron lo que pasaba y empezaron a usarlos en animales, obteniendo los mismos resultados milagrosos. La agricultura también se veía afectada por ciertas enfermedades bacterianas y algunas fueron erradicadas con antibióticos. De ese modo, los agricultores empezaron a utilizarlos en algunos casos. Et comme ça, au fil des années, Con el paso de los años, los antibióticos se consideraban los únicos tratamientos sin efectos secundarios, que además no eran tóxicos. En realidad lo son, pero a un nivel ínfimo. Por regla general, solo consiguen resultados positivos. Généralement, on n'a que du bienfait d'un traitement antibiotique. Gracias a esta milagrosa combinación de gran efectividad y poca toxicidad, se pensaba que podíamos seguir utilizándolos tanto como quisiéramos para curar cualquier cosa en humanos o animales, además de en la agricultura, sin consecuencias negativas. Y así fue exactamente como sucedió la mayor perturbación ecológica de todos los tiempos, sin que nos diéramos cuenta.
Durante 60 años vertimos miles de toneladas de antibióticos en el medio ambiente a través de nuestros cuerpos, pero también mediante los ríos, la lluvia, la tierra e incluso la carne y el pescado que comemos. Ahora los antibióticos han colonizado nuestro planeta. Cada ser humano consume una media de 10 gramos de antibióticos al año. El resultado son toneladas y toneladas de antibióticos, vertidos en la naturaleza. Y a las bacterias no les gusta nada, les provoca estrés y están dispuestas a aguantar hasta el final. Las bacterias han desarrollado varias técnicas de resistencia. Una de ellas es bloquear sus poros, impidiendo que el antibiótico traspase su membrana protectora. Algunos gérmenes resistentes tienen otro modo de defenderse del ataque de antibióticos. Envían enzimas especializadas para destruir al medicamento antes de que alcance su objetivo. Otra técnica de contraataque consiste en permitir que el antibiótico atraviese la pared de la célula. Luego utiliza un sofisticado sistema de bombeo que lo expulsa antes de que tenga tiempo de actuar. En 40 o 50 años hemos creado entre 50 y 100 antibióticos diferentes. Y vemos esto como un logro. Pero en el mismo periodo de tiempo, los microbios han inventado otras tantas formas de defenderse. La capacidad de las bacterias para aprender tan rápido procede de un antiguo don realmente asombroso. A pesar de su fama de ser la especie más primitiva del planeta, estos organismos vivos pueden intercambiarse partículas de ADN entre ellos por simple contacto. Es decir, si un germen conoce una técnica para bloquear el ataque de un antibiótico concreto, puede pasarle el código genético a otro individuo para que lo utilice. Así es como bacterias de todo tipo, incluidas algunas patógenas, se han vuelto resistentes a varios antibióticos con el paso de los años. Las bacterias no han tenido problemas para desarrollar y compartir técnicas de resistencia a los antibióticos. Naturalmente, porque siempre han vivido en un entorno rico en antibióticos y fueron ellas las que los inventaron. El hecho de que hayamos utilizado antibióticos de tantas formas, en seres humanos, en animales y en la agricultura, ha afectado al mundo bacteriano. Por ese motivo, el impacto ecológico es tan grande. Si los antibióticos hubieran matado solo a las bacterias patógenas de forma selectiva, no habría ningún problema. Pero las bacterias se han hecho más resistentes a los antibióticos y han enseñado a sus homólogas responsables de las enfermedades los secretos de su resistencia. En el suelo y en el aire, las bacterias siguen haciendo lo que siempre han hecho,
compartir los genes de resistencia adquiridos. Ahora la diferencia es la velocidad a la que hacen los intercambios y las distancias que cubren los gérmenes junto con los genes resistentes que llevan consigo. Las bacterias resistentes están conquistando todo el planeta ante nuestros propios ojos.